Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo seminario Pensando la Cultura, Política, Gestión y Consumo Cultural en homenaje a Gonzalo Carámbula. Este evento está organizado por la Facultad de Información y Comunicación y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, el Teatro Solís, la Dirección Nacional de Cultura y tenemos el apoyo de la Escuela Superior de Propaganda y Marketing Cosmosol de Brasil. Sin más, comenzaremos con la mesa de apertura. Le damos la bienvenida al Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Buenas tardes. Discúlpenme que arranque con una invocación personal que no necesariamente todos puedan sentirla así o compartirla, pero aquellos que conocimos a Gonzalo Carámbula y fuimos sus amigos, tenemos una doble gratificación, un doble compromiso en estar hoy aquí con ustedes. Por supuesto, el evento, pero en lo personal me convoca a Gonzalo Carámbula en de alguna manera, su homenaje, el homenaje a su trayectoria, a su reflexión, a su conducta de bien en todos los planos en el cual Gonzalo supo desenvolverse. A veces nos convoca en privado, o muchas veces, o las más de las veces, cuando la memoria sobre él se cruza en distintas circunstancias o paisajes o amigos o anécdotas compartidas y que así como un flash vienen y por ahí se van también hasta que en otro momento de otra forma nos lo vuelven a recordar. Como tantas conversaciones inconclusas o tantas cosas que individualmente o como generación no pudimos hacer o no fue mal. En este caso también Gonzalo sabe convocarnos públicamente y es una segunda convocatoria que se nos hace desde los ámbitos institucionales y en homenaje y en recuerdo a la labor, a la reflexión y a la actualidad de lo hecho por Gonzalo Carámbula en esos ámbitos diferenciados en los cuales él participó a lo largo de su vida joven. Quizás la tosudez, el empecinamiento, el compromiso de Daniela Buret, de Susana Dominzaín, de Rosario Radakovich, están también ayudando a que esta invocación, este homenaje, tenga una concreción materializable, pero también muy subjetivable en un seminario de este tipo donde el objeto de reflexión, de intercambio, de dudas, de críticas es la cultura. Y una cultura que se piensa, o sea, no es solamente libre creación, no es solamente intuición, no es solamente espontaneidad, es también pensamiento. Siempre lo fue, pero quizás más que nunca en estos tiempos la necesidad de pensar la cultura en las dimensiones en las cuales aquí está propuesta, es decir, en la dimensión de la cultura como políticas públicas, en la dimensión de la gestión cultural, en el consumo, en los públicos, es hoy en este mundo más que nunca necesario. Y por supuesto también a escala de nuestro país, en la gran cantidad de actividades, en la gran cantidad de iniciativas, pero no solamente desde la perspectiva de estas acciones que tienen un resultado y que convocan a través de propuestas de distinto tipo a públicos, sino también en lo que hoy la cultura nos configura como ciudadanos y como personas, en una subjetividad personal y colectiva muy cambiante, de nuevos fenómenos, de cuestiones que en otros momentos y en otros tiempos eran impensadas.
Entonces está bien, está correcto, sigue con las mismas preocupaciones que Gonzalo tenía personalmente, el que cada tanto en este y en otros ámbitos nos convoquemos a reflexionar sobre estas propuestas culturales, no en el sentido exclusivamente de actividades, sino en las múltiples dimensiones que la misma tiene hoy e incide hoy en nuestra realidad. Y por último, la convocatoria, y en esto Gonzalo era político, muy político, siempre tejía con personas, pero también entre organizaciones. Y hoy esta convocatoria nos encuentra a la universidad, a la Intendencia, al Ministerio de Educación y Cultura, al Teatro Solís y a otras instituciones participando, poniendo todo a nuestra altura para una feliz realización. Me siento muy orgulloso en lo personal de mi amistad con Gonzalo Carámbula, me siento muy orgulloso en lo institucional de que como decano de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación, aquellas disciplinas que vienen de un tronco histórico bastante inmemorial y que han construido o han aportado a construir esta humanidad, sepan permanentemente actualizarse y aportar también desde esa antigüedad a esta contemporaneidad cultural que nos rodea. Antes de empezar, la recordación necesaria y obligatoria y merecida a Gonzalo Carámbula. Tuve la suerte de participar en el evento anterior del año pasado y me da mucha alegría volver a hacerlo en este año. Bueno, yo tengo una presentación, más bien una serie de ideas a compartir con ustedes. No tengo una presentación formal, ni tampoco tengo un PowerPoint. Me invitaron a hablar sobre nuevas representaciones e identidades culturales en el contexto de la cultura global. Y en función de esa convocatoria, de ese título, he reflexionado, he preparado algunas ideas. En primer lugar, quisiera brevemente situar un breve marco teórico respecto al tema de las identidades. Hay distintas posiciones con respecto a qué es la identidad o qué son las identidades. Voy a mencionar cuatro o cinco abordajes. El primero que quiero recordar es el abordaje que hace Manuel Castells con respecto a las identidades. Él analiza de una manera bien interesante el mundo contemporáneo en función de la dialéctica entre la globalización y el poder de las identidades. El mundo es más homogéneo en algún sentido, pero también en otro sentido las identidades locales o las entidades particulares resisten esa globalización y también esa resistencia se transforma en poder. Para Castells la identidad es la fuente de sentido de experiencia de las personas para responder quiénes somos. En realidad esa es la pregunta fundamental del tema de la identidad. ¿Quién soy? Que no puede responderse en forma singular, tiene que responderse siempre introduciendo, invocando un nosotros. No hay un quién soy sin un quiénes somos. Proceso de construcción de significado basado en algún atributo cultural o en un conjunto de atributos culturales a los que se le da prioridad sobre otras fuentes de sentido. Hay muchos atributos culturales que podemos jerarquizar o que podemos invocar para construir ese sentido de pertenencia o ese sentido de pensar quién soy. Por lo tanto, habrían también una multiplicidad de identidades. Ocupamos diferentes roles, ocupamos diferentes posiciones en la sociedad y tenemos también diferentes maneras de definir ese quién soy. En el mundo globalizado, que tiene perdedores y ganadores, que tiene excluidos y excluidores, que tiene una aceleración del cambio muy muy fuerte, es común también que esta multiplicidad de identidades tiendan a concentrarse en lo que son identidades primarias. Esas identidades primarias englobarían o subsumirían el resto de las identidades múltiples de las personas y normalmente estas identidades primarias están referidas a
al ámbito religioso, al ámbito de los nacionalismos o a los territorios. Y en general son reacciones de resistencia ante la exclusión, ante la incomprensión del cambio. Y estas identidades primarias en realidad también tienden a poner un enemigo común, focalizar en un enemigo aquello que nos pasa o que amenazan ese quién soy. Son los fundamentalismos modernos, ¿no? Bueno, lo que me pasa por la razón de que aparecieron inmigrantes, lo que me pasa porque los musulmanes están produciendo tal cosa, o los cristianos, o el imperio, o incluso en un ámbito más cercano, pueden concentrarse identidades primarias en algo que parecería exótico, décadas anteriores, pero pueden ser identidades asociadas al deporte, a los cuadros de fútbol. Hay investigaciones que analizan precisamente cómo las identidades, por ejemplo, de ser hincha de Nacional, ser hincha de Peñarol, subsumen todas las otras identidades. Identidades primarias donde se simplifican esa multiplicidad de identidades. Por otro lado, Zygmunt Bauman sostiene que en el contexto de la posmodernidad, el problema no es cómo construir la identidad, sino evitar su fijación y mantener vigentes la multiplicidad de identidades. En este mismo sentido, Appia habla de la tiranía de la identidad, muy parecido a lo que yo mencioné recién con los fundamentalismos, es decir, la tiranía de que yo me tengo que decir en función de mi raza, yo me tengo que decir en función de mi religión, y excluyendo otra posibilidad de posibles respuestas para contestar quién soy o quiénes somos. Charles Taylor, filósofo canadiense, pone el tema de la identidad también en otro registro y sostiene que la identidad siempre es una relación dialógica entre un ellos y un nosotros. Dicho de otra manera, lo que uno es también parte de lo que los otros dicen que uno es, el reconocimiento del otro. Y la última referencia que quisiera mencionar es la de filósofo Amartya Sen, en donde sostiene que mal respondida justamente la pregunta por este sentido de pertenencia genera buena parte de los conflictos y barbaridades del mundo contemporáneo. Es decir, la ilusión de una única identidad sobre la que no tenemos elección, desde el punto de vista de Amartya Sen, es causa de muchos de los grandes problemas del mundo contemporáneo. Y para plantear una posición contrapuesta, utiliza una frase de Oscar Wilde, que es: la mayoría de las personas son otras personas, justamente intentando mostrar esta multiplicidad de posibles identidades. A mí me gustó tanto la frase esta, la mayoría de las personas son otras personas, que el último libro que escribí le puse este título, justamente intentando mostrar que la identidad es en función de un nosotros, incluye la necesidad de reconocimiento, pero al mismo tiempo somos muchas personas en una. Y, inclusive en otro registro, la pregunta de quién uno es, en el fondo, nunca termina de ser respondida hasta que nos morimos. Siempre estamos reelaborando o desconfiando de quién uno es, descubriéndose a veces de una manera que uno pensaba que no era, pero que también parece ser. Dicho o hecho este breve marco de cómo uno puede abordar el tema de las identidades, yo quisiera hacer entonces ahora una reflexión sobre, particularmente de un contexto europeo. Yo voy a hablar particularmente de un contexto europeo y latinoamericano, al que considero, como decía José Guilherme Melchior, un brasileño, como el otro Occidente, América Latina. Y pensando Occidente, pensando América Latina como el otro Occidente, yo creo que el siglo XXI, en lo breve que va del siglo XXI, no estamos del todo equivocados cuando podemos diagnosticar que es un siglo en donde la diversidad ha implosionado, o la diversidad ha aparecido
asociada a nuevas identidades, por diversas razones. Voy a mencionar ahora algunas de las razones por las cuales me parece que el siglo XXI es un siglo que tiene que lidiar con esta diversidad de identidades. En primer lugar, y una de las más evidentes, es el tema de la movilidad de las personas. Vivimos en un siglo de migraciones como nunca antes lo hubo en la historia de la humanidad. Hay más de 220 millones de personas que viven en otros países que no son los de su nacimiento, y buena parte de estas migraciones desembarcaron en Occidente, con sus propias culturas y con sus identidades. Antes estaban en la periferia, antes no eran parte de Occidente, estaban lejos, no había por qué verlas, ahora implosionaron en el centro. Entonces, la primera razón es la movilidad y las migraciones, con un paradigma muy distinto para intentar lidiar con las migraciones, que es la pérdida o la crítica del paradigma asimilacionista con las cuales las migraciones se manejaron durante el siglo XX y fin del siglo XIX, como fue en el caso de Uruguay también. Entonces, la primera causa de la diversidad y de aparición de nuevas identidades son las migraciones. En segundo lugar, la movilización, ahora no física, sino la movilización política de poblaciones que antes estaban invisibilizadas y sobre las que se montó un sistema de poder para legitimar el Estado-Nación. Esto particularmente es importante en América Latina y fundamentalmente me estoy refiriendo a las poblaciones indígenas y a la población de afros, descendientes afro o afro, que antes no contaban en ese Estado-Nación, eran invisibilizadas o eran segregadas o exterminadas, pero no eran parte del Estado-Nación, y ahora los Estados-Naciones tienen que lidiar con esta movilización y disputa política de poblaciones que antes no aparecían disputando el espacio del Estado-Nación. En tercer lugar, el siglo XXI también es el siglo de la diversidad y de nuevas identidades, por la pérdida de sentido de instituciones que organizaban la vida social en la modernidad y que ahora parecen haber perdido esa capacidad de organizar el sentido. Por ejemplo, la religión vinculada a las iglesias universales. Bueno, una cantidad de estudios sobre sociología de la religión muestran que la cantidad de gente que se aparta de las iglesias universales es cada vez mayor, lo cual no quiere decir que la religiosidad haya disminuido. No, la religiosidad se mantiene, la misma cantidad de personas continúa creyendo o invocando algo trascendente, pero no quiere saber más nada con las iglesias universales o con las iglesias dominantes en ese país. El caso brasileño, por ejemplo, es un caso muy fuerte, porque para mí hubo una verdadera revolución social ahí. En poco más de 2 décadas, más del 20% de la población brasileña ahora se identifica con las iglesias evangélicas y protestantes. Esto, desde el punto de vista sociológico, es una revolución social. Y ahí aparece una parte de Brasil, una nueva identidad brasileña que llega a expresarse también a nivel político, incluso en el Parlamento. Pero todas las nuevas religiosidades, el neochamanismo, toda una serie de nuevas religiones que están apareciendo, que son fuentes de identidad y de sentido de pertenencia para las personas. Otra institución que está perdiendo sentido es, por ejemplo, la familia tradicional. ¿Cuál es la identidad hoy de pertenecer a una familia? ¿De qué familia estamos hablando en primer lugar? Tenemos ahora familias monoparentales, familias mayoritarias de padres divorciados, familias de homosexuales. ¿Cuál es el rol de padre? ¿Cuál es el rol de hijo? ¿Cuál es el rol de madre? ¿Qué identidad ahora está vinculada a ese ser padre, o a ese ser madre, o a ese ser hijo? Bueno, aparecen ahí también un conjunto de nuevas identidades. Otra institución que está transmutándose a una velocidad increíble es el trabajo, ¿no? El trabajo como una de las principales fuentes de identidad de las personas. Sin embargo, los trabajos actuales tienden a ser completamente diferentes a los que eran. Y es más, la
la gran proporción de adolescentes que están estudiando hoy no saben qué trabajos van a tener cuando lleguen a la adultez, porque se van a crear nuevos trabajos que hoy no existen y no sabemos cuáles van a ser. Entonces, también el ámbito del trabajo está generando nuevas identidades y eliminando viejas identidades. En la institución educativa, en la educación, muchos de acá trabajamos en la universidad, pero ¿cuál es la identidad de profesor en el mundo actual? Yo me la cuestiono permanentemente. ¿Cuál es la identidad de ser alumno? Los alumnos saben más que los profesores hoy en día. Tienen más información o la misma información que los profesores. Entonces la identidad de profesor y alumno tiene que cambiar completamente. Ese vínculo cambia. Al cambiar ese vínculo cambia también la identidad. Y no solamente cambian el rol de estudiante o el rol de profesor en las instituciones educativas, también cambian completamente las disciplinas. Las disciplinas van a tender a desaparecer. Yo soy sociólogo, pero ¿y qué es la sociología hoy en día? Mi identidad como sociólogo la tengo que reconfigurar completamente y es más, probablemente la vaya a tener que dejar colgada en el guardarropa y adopte una identidad distinta, mezclando otras disciplinas, es decir, nuevas identidades profesionales. Los partidos políticos pierden también su sentido en el mundo contemporáneo, en el mundo posmoderno. Hay una desconfianza fuerte con los partidos políticos, empiezan a aparecer movimientos que se arman, que desafían a los partidos políticos más tradicionales, más estables. El caso más evidente es España, ¿no? Donde en poco tiempo se generaron estos movimientos y nuevos partidos políticos que desafiaron a los partidos políticos más establecidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo con toda esta pérdida de sentido de las instituciones y nuevas identidades que se están creando? Yo creo que hay algunas cosas que son comunes frente a lo que acabo de decir. Se está rechazando una cierta verticalidad de las instituciones de la modernidad. Se están rechazando la verticalidad y la autoridad de las instituciones de la modernidad, de la iglesia, de los partidos políticos, de las instituciones educativas, de la familia patriarcal. Y se están buscando identidades que sean mucho más horizontales, mucho más democráticas. Hay un rechazo de la rigidez y se está buscando la flexibilidad. De ahí también el tema de las identidades múltiples. Se está rechazando la permanencia y se está buscando la movilidad de cambiar de contexto o de escenario en el lapso de una vida o en el lapso incluso de un día. Es decir, vivir y expresar esa multiplicidad de distintas maneras de ser. Hay otras, además de estas identidades vinculadas a las instituciones que están perdiendo fuerza, hay otras nuevas identidades que aparecen con fuerza, que son las identidades vinculadas al consumo, las identidades vinculadas a la moda. Hay identidades fuertes de los excluidos que se expresan en identidades vinculadas a la delincuencia, a grupos de pertenencia, a grupos de sentido, a través de bandas de delincuentes. Un ejemplo muy intenso son las maras en Centroamérica. Hay comunidades, hay nuevas entidades vinculadas a las tecnologías nuevas, a la virtualidad de la pantalla de la computadora. Ejemplos típicos son los youtubers, ¿no? Que se definen quiénes son en función de esa comunidad virtual en la que participan, o los gamers, los jugadores de juegos virtuales. Sí, entonces, identidades vinculadas a la movilidad de personas y migraciones, identidades vinculadas
a la movilización de personas no físicas, sino movilización política de poblaciones que antes no se expresaban. Nuevas identidades vinculadas a la pérdida de sentido de ciertas instituciones y nuevas identidades vinculadas a la moda, al consumo, a la delincuencia, etc. Y por último, y ya pasando al otro término de la convocatoria, que no son identidades sino nuevas representaciones, aquí viene quizás la parte más arriesgada o la parte más novedosa de lo que voy a decir, y tiene que ver sobre todo con nuevas representaciones de lo que es un ser humano. En Uruguay se discute poco esto, pero hay mucho que se está investigando y que se está escribiendo sobre qué es un ser humano hoy y cómo el ser humano va a mutar en el futuro. Para ubicarnos brevemente, la Tierra tiene 4.500 millones de años. El Homo sapiens, nuestra especie, tiene apenas 200 y 250.000 años. O sea, somos un parpadeo en la historia de la Tierra. Y las proyecciones y los pronósticos son que el sapiens va a durar más o menos otros 200, 250.000 años. Pero la Tierra va a durar otros 4.500 millones de años. Quiere decir que somos apenas una gota en un océano, nosotros como especie. Eso está repercutiendo, está generando nuevas reflexiones sobre lo que es el ser humano, que claramente no va a ser la especie más compleja o más inteligente en la cadena evolutiva, en esa gran cadena del ser, sino que si no nos extinguimos, y posiblemente aunque nos extingamos, es probable que vengan otros seres más complejos, más inteligentes de lo que es el ser humano. Entonces, en primer lugar, un baño de humildad sobre lo que es el ser humano y el sapiens. Y vinculado a este baño de humildad también hay, o tal vez por la percepción de esta precariedad, hay todo un movimiento que se llama el transhumanismo. Y ese transhumanismo está reflexionando sobre nuevas maneras de transformación del ser humano. Y este transhumanismo, o esta transformación del ser humano, o del salto evolutivo del ser humano, puede darse por distintos caminos. Puede darse a través de la ingeniería genética, puede darse a través de la posibilidad precisamente de intervenir en el genoma humano, modificando genéticamente el ser humano. Puede venir hoy hablamos de clones, hablando del streaming. Bueno, puede venir efectivamente por la clonación de seres humanos. Sabemos que está prohibida la clonación de seres humanos. Está prohibida éticamente. Está prohibida políticamente. ¿Cuánto va a demorar? ¿O cuánto va a aguantar esta disposición ética y política para que no aparezcan clones de seres humanos? Para tener un paralelismo, en China se ha montado un laboratorio para clonar animales, para clonar fundamentalmente ganado, que va a producir ahora 100.000 vacunos clonados. Dentro de poco tiempo va a ser 1 millón de vacunos clonados. Es decir que la clonación es una tecnología que está ahí al alcance ya de hoy y de mañana para clonar seres humanos. Y otra posibilidad de este transhumanismo es la interfase digital biológica. Es decir, en algún momento es posible que, en la medida que todos los dispositivos tecnológicos que ahora son exteriores van a estar cada vez más introducidos adentro de nuestro cuerpo, no vamos a tener más pantallas externas. Estamos todo el día frente a una pantalla exterior, bueno, eso en poco tiempo se va a eliminar y la pantalla va a estar adentro de nuestro cuerpo. Y así con una cantidad de dispositivos digitales que van a estar introducidos en el cuerpo. Bueno, es muy posible que los códigos del ADN dialoguen, se comuniquen en algún momento con los códigos digitales y se produzca eso que podría ser una nueva especie de vida. Y por último,
ya no hablando del transhumanismo, sino hablando de la inteligencia artificial, todos los que trabajan en inteligencia artificial estiman que el siglo XXI va a ser un siglo en donde se va a crear, ya sea una máquina, ya sea un organismo, que en primer lugar va a tener la misma inteligencia que el ser humano, y muy rápidamente, una vez que se llegue a ese estado, se va a convertir en algo súper inteligente. Y cuando hablo de superinteligencia no podemos antropomorfizar, porque ese organismo, esa máquina superinteligente, por ejemplo, tendría tanta distancia con nosotros como la que nosotros tenemos, por ejemplo, con una hormiga. Quiere decir que todo lo que nosotros podamos imaginar sobre esta superinteligencia, ya sea una máquina, ya sea un organismo individual o ya sea una multiplicidad de organismos conectados por red, sería un salto en la evolución de la especie y el ser humano quedaría en un escalón inferior. Hay mucha gente trabajando en esto y hay billones y billones de dólares montados sobre esta investigación de transhumanismo, montados sobre estas investigaciones de la superinteligencia. Por ejemplo, hay un Instituto para el Futuro de la Humanidad, de la Universidad de Oxford. Hay un filósofo que se llama Nick Bostrom, tiene un libro que se llama Superinteligencia. Y están pensando en este nivel, es decir, las representaciones o las nuevas representaciones que empiezan a expandirse están vinculadas con esta posibilidad de un salto evolutivo asociado a la aceleración de los cambios y de la tecnología. Bueno, entonces, para resumir, ¿qué es la identidad? Las identidades en general son múltiples, podemos ser distintas cosas y cada vez más queremos ser diferentes cosas a lo largo de la vida. Como dice Bauman, el problema de la posmodernidad no es fijar la identidad y tener la posibilidad de tener opciones de ser de manera diferente. En segundo lugar, el siglo XXI hasta ahora es un siglo donde emergió, hizo implosión la diversidad por las distintas razones que mencioné. Y en tercer lugar, empiezan a aparecer en el siglo XXI, todavía en Uruguay prácticamente no hay gente que esté pensando o escribiendo o leyendo sobre esto, que son nuevas representaciones de lo que es el ser humano.